Soy el conferencista y escritor Wilmer Estupiñán, trayendo para ustedes un tema de mucha importancia como lo es cómo lidiar con las excusas. Primero, alguien expresó: las excusas no son aceptadas por tus amigos, mucho menos creídas por tus enemigos. Pero está la excusa que sale de la persona cuando es aquel individuo que todo el tiempo está utilizando la excusa como un mecanismo de supervivencia. Pero hoy la vamos a analizar o estudiar desde el otro lado de la moneda. Cuando usted tiene que lidiar como gerente, como líder, como pastor, obispo, padre o madre, con una persona o con un grupo de personas que utilizan la excusa, lo cual le está generando pérdidas, le está generando inconvenientes. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Qué hacer frente a ese equipo que solamente tiene excusas? Las excusas vienen por, primero, gratificación instantánea, es decir, la gente presenta excusas porque ellos quieren una gratificación instantánea, lo que significa placer inmediato, no ejercicio. El proyecto puede esperar, pero Facebook no puede esperar, las redes sociales no pueden esperar, la comida chatarra es más sabrosa que la comida saludable. Es decir, las excusas afloran para nosotros justificar gratificación instantánea. Las excusas afloran también cuando hay temor. Por ejemplo, miedo a no hacerlo correctamente, miedo a fracasar inclusive, miedo a no lograr terminar con éxito la tarea. Tercer punto, postergar es más fácil que cumplir. Fíjese bien, cuando la persona posterga, no hay consecuencias negativas inmediatas, aun cuando van a haber a futuro. Segundo, se dicen, bueno, por ahora no hay nada malo me va a pasar, por ahora. Y tercero, cuando la persona posterga, permanece en su zona de confort. Otro punto que tenemos que entender cuando las excusas afloran, cuarto punto, es relacionado con la productividad. Ejemplo, no voy a hacer este trabajo porque no es tan productivo. Segundo, en otro momento voy a ser más productivo. Es una excusa. Otra característica que tiene que ver con la productividad es que al dejar todo para luego, ese futuro se convierte en presente y nosotros no hicimos nada. Quinto punto, por las cuales las excusas afloran, es cuando consideramos que la recompensa es inalcanzable. Por ejemplo, el individuo no ve beneficios acordes a su desempeño. Segundo, tal vez los salarios no son inspiradores o motivantes. Y tercero, la ausencia de conocimiento. Hacen ver la recompensa inalcanzable, no sé cómo manejarlo. Entonces, presentan excusas. Desarrollemos los anteriores 5 puntos de forma bien rápida, bien superflua. ¿Qué podemos hacer cuando las excusas están viniendo porque la gente lo que requiere es gratificación instantánea? Ellos solamente están enfocados en que lo inmediato, lo rápido. A nivel corporativo, personalmente, considero que este es uno de los más grandes flagelos que atacan a la empresa. Fíjese bien, de acuerdo a la psicología laboral, la gratificación instantánea es un comportamiento que demuestra una debilidad en el carácter. Su origen puede venir desde la infancia inclusive. Cuando los padres le enseñan a sus hijos que tienes derecho a ser feliz, que tienes derecho a que te den todo, porque si no armas una pataleta, tienes derecho a que todo de forma inmediata llegue a tus pies, que solo se enfoquen en hacer lo que les gusta, porque usted es el niño de la casa, usted es la niña de la casa. Bueno, de hecho la generación actual, que es conocida como la generación Y, adolece de lo que es compromiso. Por lo cual, uno de los problemas más grandes que enfrentan esta generación de hoy es la ausencia de compromiso. Porque ellos caminan por la vida exigiendo derechos por los cuales muchos no han luchado, no han trabajado, no lo han conquistado. ¿Y de dónde viene eso? Los padres y representantes, al ser complacientes, no quieren que sus hijos pasen por las mismas vicisitudes que ellos tuvieron que enfrentar.
Y entonces le dan todo al niño o a la niña a pedir de boca. Oh, el niño está fastidiando. Denle el celular para que se calme. El niño está, oh no, ¿para qué? No, 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 no. Eso es como agarrar, por ejemplo, la mariposa antes de volar está en un estuche, en un caparazón, no es un gusano. Y tal vez entonces por tratar de ayudarlo, yo agarro y voy a romper el caparazón para que el gusanito salga, se convierta en una mariposa y vuele para ayudar a la mariposa. ¿Sabes qué ocurre? Le hiciste tremendo daño. ¿Por qué? Porque en el momento que ese gusano está luchando para romper el cascarón, lo que está agarrando es fuerza en las paticas para luego poder volar cuando vaya a ser comido o ingerido por algún animalito que lo vea como un aperitivo en el bello huerto donde le toque volar. Eso mismo está pasando cuando los padres consienten a los hijos en todo. ¿Qué ocurre? Los acostumbran a una gratificación instantánea, inmediata. Por ejemplo, hoy hay quienes se llaman doctores y nunca fueron a la universidad. Mire, no pregrado, no posgrado, no maestría, no PhD, pero ellos son doctores, ¿ok? Les gustan los atajos, les gusta brincarse los procesos, no aman los procesos. ¿Qué ocurre entonces? La gratificación que sienten ellos a que los llamen doctores sin serlo, gratificación inmediata e instantánea, entonces, si el niño creció en medio de ese ambiente de falsedad, de mentira, él va a pretender o comprender que todo sea igual. Y resulta que aquí afuera nada es así. La gratificación, fíjese bien, instantánea, sin una visión, pasa de ser debilidad en el carácter para convertirse definitivamente en un problema crítico del carácter. La gratificación instantánea sin visión es ahora un defecto de carácter. Siempre existirá la tendencia a seguir los caminos de menos resistencia. Siempre existirá la tendencia a los atajos. Siempre existirá la tendencia a que se haga todo más fácil. Siempre existirá la tendencia a salirnos con la trampa. Pero al final será muy difícil. Fíjese bien, la crisis existencial se le presentará a ese individuo, a esa persona, y cuando pretende insertarse en el mercado laboral o empresarial, definitivamente no va a pasar la prueba. Las grandes corporaciones, como también las medianas y las pequeñas, ¿por qué no?, hoy por hoy están implementando lo que es el Departamento de Recursos Humanos. De hecho, creo que lo han elevado ya a nivel de vicepresidencia. ¿Por qué? Abro comillas para una nota que le voy a leer en relación a la importancia de este Departamento de Recursos Humanos. Dice la nota: ninguna empresa funciona sin recursos humanos. Hoy se le llama capital humano. Y como es la parte más compleja de la empresa, no se puede dejar a la deriva. Por eso necesitas tener, para contrarrestar esta situación de gratificación inmediata, el Departamento de Recursos Humanos, quienes tienen que manejar todo lo relacionado con el reclutamiento, selección de personal, inducción del nuevo personal, a hacer el trabajo en su preparación, cómo va a estar al día, ¿ok? Dependiendo de ese departamento, inclusive la eficacia de la organización, dependiendo la productividad. ¿Por qué? Porque si ese departamento no hace bien su trabajo y a todo lo que contratan son personas enfocadas en la gratificación inmediata, dígame usted a dónde va a parar. ¿O usted ha escuchado esta expresión? Las corporaciones no tienen sentimiento. Las corporaciones están enfocadas exactamente en productividad. Ahora, visto que el hijo o la hija no consiguen trabajo, entonces venimos nosotros como padres y le montamos un negocito, o le montamos un tabletico, o le montamos una empresa. Y ahí estamos con ese muchacho o esa muchacha tratando de darle apoyo. Pero, ¿sabes? Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque pierden el capital que han invertido
en ese individuo, porque no es cuestión de montarle una empresa, no es cuestión de conseguirle trabajo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es de aprendizaje. Concluyendo este primer punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tenemos que retornar al aprendizaje, volver al proceso de aprendizaje para cambiar paradigmas. ¿Por qué? Porque las creencias que él o ella tienen no están actualizadas, no están definitivamente funcionando en el contexto económico y global en el que nos movemos. Tienes que volver al proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para modificar las creencias, actualizar las creencias y entonces obtener una conciencia amplia, expandida, que nos deje ver que la manera como esa persona fue criada, o voy a utilizar un caso personal, si fui criado así, entonces el aprender me dará el conocimiento para estar al día en este tipo de situaciones. Punto segundo. ¿Cómo hacemos cuando la persona presenta excusas y tiene como base de esas excusas el temor? El temor, una vez más, se ubica dentro de la diatriba o problemática del individuo. Si usted va a la calle, usted no va a encontrar el temor. ¿De qué color es el temor? Pues no existe. Pero internamente, ¿ok? En su conciencia existe el temor. Ahora fíjese bien, el temor, el miedo, va a generar incertidumbre. La incertidumbre va a generar angustia. Imagínese usted trabajando con una persona que tenga temor, que tenga incertidumbre, que además de eso lo arropa o la arropa la angustia. Le pregunto, ¿cuál va a ser el nivel de productividad de esa persona, de ese trabajador? También puede existir el miedo que se haya generado dentro del mismo campo de trabajo. La crisis económica conlleva la reducción de personal. El empleado o la empleada tiene temor a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no quiere verse despedido. Entonces, se quedan estancados, pues nadie quiere perder su puesto de trabajo. Y esto también reduce las ganancias corporativas. ¿Qué hay que hacer frente a una situación donde el individuo está preso o presa del temor? En primer lugar, hay varios ángulos en los que tenemos que ver esto. Primero, ¿qué tiene que hacer la empresa? Y segundo, ¿qué debe hacer el trabajador? Oh, pero usted me está hablando corporativamente, pero yo trabajo, o yo soy un trabajador, o yo soy un voluntario para una fundación y también tengo temor. O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, no hay una contraprestación laboral porque no hay un salario. Y acontece que si no hay resultados, pues voy a salir despachado de esa junta directiva, no voy a formar parte de esta fundación, de esta asociación civil, etcétera, etcétera, etcétera. Veámoslo primero de parte del empleado o del individuo. El empleado o el individuo debe autoevaluarse y reconocer sus emociones y aprender a manejarlas. El empleado o individuo tiene que evitar ser pesimista. No hay peor cosa que estar al lado de un pesimista. El empleado debe capacitarse porque el conocimiento, la capacidad te da versatilidad. Y cuando usted tiene capacidad, definitivamente su proceso de desarrollo será mejor. Y quiero utilizar un concepto del profesor John Maxwell en cuanto a capacidad. Él dice, la capacidad va más allá de las palabras. Es la habilidad de hacer las cosas, decir las cosas, planificarlo de tal forma que otros sepan que usted sabe cómo va a hacer las cosas y además ellos van a querer seguirte. Esto es un concepto de capacidad. Por eso el empleado que quiere echar fuera el temor de su vida debe reconocer sus emociones, controlarlas, aprender a manejarlas, debe evitar ser pesimista. Con el pesimismo no vas a resolver nada, empeoras las cosas, y debes también capacitarte. Y finalmente, en el tópico del temor, por favor, no mezcles relaciones
familiares con relaciones de trabajo. No son compatibles. Tercer punto, hablemos de postergar. Padre de la gloria, postergar. Creo que ese es el problema del siglo XXI. Según la Real Academia, postergar es un acto voluntario de hacer sufrir atraso, de dejar atrasado algo, ya sea respecto del lugar que debe ocupar, o sea, tiene que estar en un sitio, debe llegar a tiempo y no lo hace, tiene que hablar, dictar un seminario, tampoco lo hace, es decir, la persona opta por no hacer. Postergar es no hacer las cosas a tiempo. ¿Por qué la gente posterga? Son muchos factores, ya podemos ver al principio, se correlacionan. El temor, la gratificación inmediata, la productividad, puede esperarse un poquito más. Esto no es tan importante. ¿Qué hace usted como líder? ¿Qué hace usted como padre de familia cuando se encuentra con un hijo, con una esposa, con un trabajador, con un empleado, que solo es postergar? Fíjese bien, mi recomendación personal sobre este punto es lo siguiente. Tenga una agenda donde usted anote todo lo que tiene que hacer día por día. Segundo, tenga un cronograma de actividades. Este cronograma puede ser diario, semanal, mensual, trimestral, anual, bianual, 3 años, quinquenal, whatever sea el punto, pero maneje un cronograma de actividades. Tercero, cuantifique, mida el tiempo en el desarrollo de cada actividad, de cada tarea. Inclusive, anote allí los posibles contratiempos, algunos que se les pueden generar producto de su actividad, otros que vienen por caso fortuito o fuerza mayor, y entonces evite la tensión o el estrés. El cuarto punto es la productividad. A la excusa lo haré más tarde porque no es productivo, la productividad se afecta al 1000%. Alguien comentó que los empleados felices son más productivos. También vi una nota que a las vacas, cuando en los corrales le ponen música clásica, dan leche más sabrosa o producen más leche. El detalle es que cada uno de estos estudios han sido comprobados científicamente, lo que indica que son ciertos. Tenemos dos tipos de trabajo. El trabajo que es productivo, es decir, donde tomamos materia prima, la transformamos, la vendemos y produce una ganancia. Y esta riqueza sostiene a la sociedad en pleno. Estados Unidos es el prototipo clásico de una sociedad capitalista. O eres productivo o sencillamente te vas a casa. El trabajo improductivo es aquel orientado al mantenimiento del orden social basado en las clases sociales que no genera riqueza por sí mismo, por ejemplo, como el gobierno, las Fuerzas Armadas, el mantenimiento de la propiedad privada, las operaciones financieras, entre otras muchas. ¿Y de dónde se pagan los salarios o cómo se produce la ganancia para aquel que se quiera involucrar con el trabajo que no es productivo, es decir, con el trabajo improductivo? Muy sencillo, de los impuestos. Los impuestos que todos pagamos van dirigidos a cubrir los costos operativos de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento de las propiedades públicas y toda esta serie de factores. Yo soy de los que creo que, lejos de pretender convertirnos en una fuerza política, ¿sabes qué sí puedes hacer? Conviértete en una fuerza económica. Esa está en tus manos. Hace tiempo recomendé a un amigo para trabajar en una compañía de otro amigo aquí en Estados Unidos. Y este amigo llegó y lo vio que estaba pintando sentado. Padre de la gloria. ¡Bum! Para su casa de una vez. Despedido. ¿Por qué? Porque la productividad es vital en toda sociedad. Toda organización requiere de sus miembros
ser productiva para subsistir. En el siglo XXI, los acabarropas, los parásitos no van a llegar muy lejos. Esa raza o esa especie se está acabando muy pronto. ¿Por qué? Porque están escaseando los recursos. Y aquí el que no puede producir lo que se come, definitivamente se les está acabando la vida. Ahora, con los test psicotécnicos, psicológicos y otra cantidad de instrumentos que conocen y manejan los especialistas en el área de capital humano, de recursos humanos, ellos previo a la contratación podrán identificar si ese futuro empleado es una persona dispersa, es un bombero, anda apagando fuegos en todos lados y no se enfoca, es un radiobemba, un chismoso, es un reportero, todo está sacando la información que es de la compañía, que no debe hacerlo, que la va a poner en perjuicio de la competencia, o es un reposero, aquel que solamente está metiendo días de reposo, días de reposo, días de reposo y no va a trabajar, y que las vacaciones se las consume de inmediato. Nunca se enferman en las vacaciones, pero las vacaciones las disfrutan con mucho tiempo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Bueno, ellos ven en la empresa la manera de subsistir y no solo viven ellos, vive la familia, viven los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. La productividad se ve afectada por estos parásitos o sanguijuelas que considera que tiene derecho a que todo se les dé. ¿Qué debemos hacer frente a una situación de improductividad? Los departamentos de recursos humanos deben analizar antes de contratar a la persona si este individuo tiene hábitos proactivos. Esto significa que no se deje influenciar por el entorno, que sabe tomar decisiones, sabe cuándo decir sí, sabe cuándo decir no. Segundo punto, ¿qué debe hacer la organización cuando se encuentra con situaciones de carácter de improductividad? Pues también debe evaluar si este individuo que va a ser contratado o que ya está dentro de la empresa tiene métodos de productividad personales, es decir, se fija metas a corto, mediano y largo plazo y las cumple, saca la tarea que se le ha encomendado, desarrolla inclusive, produce nuevas ideas, planifica, organiza, atiende los compromisos familiares. Otro punto, la productividad tiene que ver mucho con la flexibilidad. ¿En qué sentido? Esta persona sabe que debe avanzar y dar resultados, pues se flexibiliza, improvisa en el buen sentido de la palabra, no se mantiene esquematizado, total de alcanzar el objetivo que se le ha planteado. Puede reflexionar, se autoevalúa, dice, esto no está saliendo bien. Tiene esa capacidad de ver hasta qué punto o momento está siendo rentable, está generando ganancia. Tiene poder de enfoque, no confunde lo primordial con las emergencias. Sabe que si no atiende una crisis se puede conformar en un caos y cuando se convierte en un caos no vas a poder resolver nada. ¿Por qué? Porque se te escapó de las manos. Es una persona libre, dueño de su vida. Se siente bien con las decisiones que toma. Es un ente formado hacia la productividad. Es una persona balanceada con lo espiritual, personal, con lo familiar, lo académico y con lo empresarial. 5 puntos clave que debes siempre tener en cuenta. Otra de las causas de excusa, la número 5, es cuando la persona considera que la recompensa es inalcanzable. ¿Para qué voy a hacer ese trabajo si total no voy a alcanzar lo que me prometieron? La excusa llega cuando la ausencia de fe en sí mismo, al evaluarse, se ve por debajo de los requerimientos y entonces toma las excusas como vía de salida. Esto no lo hago porque no estoy capacitado. Esto no es para mí. Levantar una organización, crear una organización de carácter global, moverme en esto de la internet, de la nueva economía, crear mi propia empresa, tener mi propia familia, centrarme como padre, a no soltar hasta que mis hijos se gradúen, ver mis nietos, mis bisnietos. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está hablando desde su frustración. ¿Y por qué se frustró? Porque no ve recompensa. La recompensa, si la ve, es inalcanzable. ¿Qué hacer?
en el mundo corporativo va a ser muy difícil mantener a este individuo en nómina. Imposible. Pero a nivel familiar, de una fundación, de una iglesia, donde no hay dinero de por medio, donde son otros valores que se toman en cuenta, ¿qué puedo hacer? Primero, proyecta una meta y subdivídela. Siempre preguntamos, ¿usted cree que se puede comer un elefante? Normalmente la gente dice, no, yo no me puedo comer un elefante. A lo que le contesto, sí te lo puedes comer, pero mordisco a mordisco. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Una meta y la subdividimos y vamos paso a paso. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo lograr? Es despegar esa poderosa herramienta que tiene ese individuo que se llama cerebro. Cuando paso a paso va alcanzando sus metas. Ok, si esta meta es un 100%, vamos a alcanzar primero el 10%, luego vamos al 15%, luego vamos al 20%. Fracciona la meta para que el individuo, el hijo, la esposa, algún miembro de tu iglesia, vea que va alcanzando poco a poco, pero el cerebro se despertó. Lo que tienes que buscar es despertar en el individuo ese cerebro que está dormido y ver que si alcanzó lo poco, puede alcanzar lo mucho. El próximo mes, bueno, mordemos más el elefante. Vamos a incrementar un 10% la actividad hasta que se convierta en un trabajo constante. Existe la regla de las 10.000 horas, que equivale exactamente a 10 años, periodo en el cual, si nos encontramos trabajando todos los días de forma constante, concentrados, esforzándonos en esa actividad, vamos a lograr una maestría, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente, cuando se encuentra con ese periodo de tiempo, wow, 10.000 horas, 10 años, dedicado a eso, prefiero la gratificación instantánea. Y allí viene el problema otra vez. Las recompensas de inmediato. Y en lugar de asumir la responsabilidad de su fracaso, no asumen su barranco y le van echando la culpa a otras personas. ¿Qué ocurre? Y me llama mucho la anécdota de la vaca. La culpa la tiene la vaca. Y termino con ella. Un hombre fue a contratar o compró cueros para hacer carteras para damas muy lujosas. Y cuando procesó el cuero tenía marcas, lo cual descalificaba el producto en lo que se llama calidad total o exclusividad en esa prenda. Entonces el dueño mandó a uno de sus compradores a que fuera a revisar donde habían comprado esa piel. Esa piel la compraron, que vino del matadero tal, y ese matadero tal la compró en el país tal. Entonces el hombre fue hasta el matadero, del matadero al país, en el país tal, no, eso nos llegó a nosotros, de tal, hasta que llegaron al corral, por allá después de 20 en profundidad, y encontraron al capataz. ¿Cómo es posible, señor capataz, que usted atiende este ganado, estas vacas, tengan todas estas manchas, tengan todas estas cosas rotas? Y el hombre le dijo, mira, bueno, aquí no vamos a estar peleando. Eso tampoco es culpa mía. La culpa la tiene la vaca, que se la pasa brincando de lado a lado, no respeta las fensas, no respeta las murallas, no respeta los alambres de púa, y ella misma se rayó su piel. Así que vaya y reclámele a la vaca. Y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.